Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto que nos acompañen. Para nosotros hoy es un día muy especial, muy importante en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la sede México, porque hemos decidido continuar, relanzar, le hemos llamado nuestra cátedra Flaxo México. Agradezco y lo agradezco sinceramente al profesor Carlos Bosch el haber aceptado ser parte de nuestro relanzamiento de la Cátedra Flaxo México con su conferencia Orden Político y Desigualdad. También quiero agradecer al profesor Francisco Valdés por haber tomado la iniciativa y la responsabilidad de organizar una serie de conferencias que hemos titulado Las 1000 caras de la desigualdad, que tendrán lugar durante este año 2022 y reitero como parte de este relanzamiento de nuestra cátedra Flaxo México. Pero ahora lo hemos decidido hacer de la mano de otro proyecto institucional que en la Flaxo México lo conocemos como el debate renovado e innovador de las ciencias sociales. Los invito a consultar nuestra página porque ahí están los calendarios, ahí están los temas y ahí están los días y horas en que vamos a continuar con esta cátedra Flaxo México. Quiero compartir con todas y todos ustedes algunos antecedentes de este relanzamiento de la cátedra Flaxo México. Lanzamos nuestra cátedra Flaxo México por primera vez en el marco de nuestros primeros 45 años de vida institucional. Esto lo hicimos el 25 de noviembre de 2020. Lo hicimos a distancia, como ahora también estamos haciendo a distancia este relanzamiento y esperamos hacerlo también pronto de manera presencial. Lo hicimos, lanzamos esta cátedra convencidos de que el conocimiento representa nuestro principal motor de cambio e innovación, a propósito de estar a la vanguardia en términos de la formación y la investigación en el campo multidisciplinario de las ciencias sociales. En esta ocasión, en este noviembre de 2020, tuvimos la participación del profesor Daniel Innerarity con la conferencia El Gobierno de las Sociedades Complejas. En este 2022 hemos decidido retomar la cátedra Flaxo México de la mano de otra apuesta institucional, como les decía hace unos momentos, que denominamos el debate renovado e innovador de las ciencias sociales. Este debate, esta apuesta institucional, la iniciamos ya desde septiembre de 2018. Para la comunidad de la Flaxo México, este reto institucional e intelectual ha sido un espacio en continua construcción y con la participación de toda nuestra comunidad académica. El propósito ha sido, como lo es hoy, dialogar y analizar entre colegas y estudiantes de nuestra institución y de otras la relevancia y los aportes de las ciencias sociales en función de los cambios sociales actuales, sin perder de vista la singularidad de la Flaxo México como un organismo internacional y como parte de un sistema internacional, regional y autónomo. Los invitamos a consultar las publicaciones de esa primera etapa que tuvo lugar del debate renovado innovador de las ciencias sociales. El denominador común que articula la cátedra Flaxo México con el debate renovado innovador de las ciencias sociales es el reconocimiento de que las ciencias sociales continuamente están sujetas a un ejercicio de interpelación que reta a la teoría y a las formas de producir el conocimiento en este campo multidisciplinario a construir, a encontrar y mejorar los catalejos científico-técnicos que nos permitan descifrar la complejidad y problemas de nuestras sociedades a la luz de iluminar la solución de los mismos, como es el caso precisamente de las desigualdades como un gran problema público mundial, regional, nacional y local.
Para nuestra comunidad, la Cátedra Flaxo México representa un espacio público de debate y de diálogo con colegas de otras instituciones académicas, con miembros de otros organismos internacionales y de la sociedad civil, con funcionarios públicos, con empresarios y estudiantes de diversas instituciones de México, América Latina y el Caribe, donde se genere, transfiera y difunda conocimiento en beneficio de nuestras sociedades. Gracias nuevamente a todas y todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias, profesor Bosch, por estar aquí el día de hoy con ustedes, con nosotros, con toda la comunidad y con el público que nos acompaña por Facebook. Así que, pues, adelante, Francisco. Muchas gracias, doctora del Castillo. No quiero agradecer simplemente a la doctora del Castillo, a la Flaxo y desde luego a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Carles Bosch, su disponibilidad para participar en esta etapa de la Cátedra Flaxo México, las 1000 caras de la desigualdad. El propósito de este ciclo en este año es examinar las facetas de la desigualdad, especialmente en su relación con el orden político e institucional. Ya sabemos que América Latina es el continente más desigual del planeta. Ningún grupo de países con lazos históricos y culturales comunes presenta este rasgo regional tan acusado que lo marca como uno de los territorios de la indignidad con una grave deuda con la humanidad. Han pasado más de 2 siglos de vida independiente, han transcurrido por sus países diversos regímenes económicos y políticos. En tiempos recientes, la gran mayoría de los estados latinoamericanos han establecido sistemas democráticos en los que ha sido posible actuar con libertad. No obstante, la desigualdad persiste y en algunos casos se agrava. En este ciclo, la Cátedra Flaxo México presenta las reflexiones de 4 exponentes que desde las ciencias sociales han examinado las razones de la desigualdad y los factores que la política democrática debe tomar en cuenta si ha de encarar con decisión el reto de revertir la desigualdad a través de la inclusión multidimensional de los desiguales, que es uno de los mayores retos del siglo XXI para América Latina. Nuestro conferencista de hoy, el doctor Carles Bosch, será seguido posteriormente el 26 de mayo por el doctor Roberto Gargarella. Posteriormente, en septiembre, tendremos a la doctora Débora Yashar y finalmente cerrará el ciclo nuestra colega, la doctora María Victoria Murillo. Todos ellos se referirán a partir de su obra reciente al tema de la desigualdad, precisamente para ilustrar los fenómenos y problemas involucrados en ella. Finalmente, pues no me queda sino agradecer y presentar de manera breve a nuestro distinguido invitado de hoy, el doctor Carles Bosch. Él es graduado, tiene un PhD en ciencia política por la Universidad de Harvard y es actualmente el profesor Robert Garrett de Política y Asuntos Públicos de la Escuela de Asuntos Públicos y Política del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Princeton. Y también es investigador distinguido y director del área de investigación de instituciones y economía política en la Universidad de Barcelona. Su obra es ya una obra extensa en la que sobresalen textos que han recibido no solamente una atención académica muy considerable, sino que además han recibido premios significativos y reconocimientos muy importantes, como por ejemplo el premio a la obra más distinguida por su texto Political Order and Inequality,
o el de la American Political Science Association, el William Riker Award for Best Book on Political Economy al libro Democracia y Redistribución, Democracy and Redistribution. Actualmente trabaja temas que tienen que ver precisamente con el problema de la desigualdad, y su libro más reciente, publicado en el año 2019, es el Democratic Capitalism at the Crossroads, el capitalismo democrático en la encrucijada, cambio tecnológico y el futuro de la política, publicado por la Universidad de Princeton. Él nos expondrá hoy, el día de hoy, y para ello le cedo la palabra, justamente sus ideas más recientes sobre este problema del orden político y la desigualdad. Bienvenido a la Flaxo México, Carlos Bosch. Esperemos que esta sea la primera de muchas oportunidades que tengamos de mantener este intercambio académico tan interesante y fructífero. Bienvenido y muchas gracias por participar. Gracias a vosotros, gracias por la invitación, que me honra mucho. Quiero dar las gracias a Flaxo, a su directora, a Gloria del Castillo, y por supuesto al doctor Francisco Valdés por invitarme a dar esta conferencia, que voy a basar en el libro que publiqué, Orden Político y Desigualdad, que os referíais antes. Voy a intentar compartir la pantalla, espero que funcione. Creo que sí. Sí, la vemos. Sí, vale. Hemos pasado la primera barrera. Como decía, voy a basarme en el libro que publiqué hace algunos años. Inevitablemente no puedo abordarlo todo y voy a centrarme sobre todo en algunas consideraciones sobre la cuestión de la desigualdad, tanto desde un punto de vista conceptual o analítico como desde un punto de vista empírico. Y el problema de la desigualdad, no sé si veis la presentación. Sí, sí, la vemos. Básicamente 5 consideraciones para abrir el apetito, esperando que alguien de vosotros compre el libro. Y dos primeras consideraciones sobre las causas de la desigualdad. La primera causa es el crecimiento económico, y al menos inicialmente, y la estructura productiva que emerge con ese crecimiento económico. Y la segunda causa, el ejercicio de la violencia que se produce cuando hay crecimiento y que hace que una parte de ciertos individuos, una parte de la sociedad, intente apropiarse de manera coactiva, de manera violenta, de las rentas que se genera ese crecimiento. Por tanto, para aquellos que gustan de la filosofía política, el libro contiene un doble guiño, un guiño a Locke y a su teoría de la emergencia de la propiedad y de la desigualdad, pero también tiene un guiño a Rousseau, digamos, que atribuye la desigualdad a la violencia. Y mi intención es analizar estas dos ideas analíticamente, conceptualmente, también empíricamente, y ver cómo esas dos cosas ejercen o producen o generan desigualdad. Las otras 3 consideraciones son más sobre los efectos o las dimensiones de la desigualdad, y ahí destacaré 3. Primero, que la cooperación en un estado de anarquía, en una situación de anarquía, sin Estado, es posible, pero solamente en una sociedad, una comunidad en la que la distribución de rentas o de riqueza es relativamente igual. Sin eso no es posible que haya esa cooperación social espontánea. Profesor Bosch, es que no se ve lo que nos estás compartiendo, o sea, se ve la pantalla, pero hay que darle clic, me parece, para que se pueda ver los 5, ¿no? Estos elementos. O sea, sí se ve la presentación. Voy a intentar nuevamente. Algo he hecho con la pantalla. Lo siento.
5 consideraciones, como decía, 2 sobre las causas de la desigualdad, de las que ya he hablado, y después 3 consideraciones sobre la desigualdad en el sentido de sus dimensiones o de sus efectos. Y como decía hace un momento, voy a destacar 3 cosas, o si tuviese que resumir el libro, destacaría 3 cosas. La primera es que solamente en una situación de relativa igualdad, en una sociedad relativamente igual, es posible generar una cooperación social a la que yo llamo espontánea, es decir, sin que hayan instituciones coercitivas que obliguen a cumplir contratos, a cooperar con los demás. El segundo consideración es que en una situación de desigualdad subyace esa situación de desigualdad un estado de violencia y que ese solamente se resuelve y da lugar a la posibilidad de cooperación cuando hay instituciones políticas coactivas. Y la tercera consideración que querría hacer a lo largo de esta charla es que la existencia del Estado resuelve el problema de la violencia, es decir, permite crear un espacio de cooperación que la desigualdad ha roto, pero no todos los Estados permiten sostener un crecimiento o un desarrollo sostenido a largo plazo. Eso solamente es posible si aquellos que generan ese crecimiento, es decir, los productores, los innovadores, pueden utilizar el Estado para defenderse de la violencia, es decir, del intento de los demás de apropiarse de su riqueza. Esos son las grandes, digamos, pinceladas o trazos del libro. Voy a continuación presentar la estructura del libro y después escogeré 2 cosas simplemente para hablar de ellas aquí. El libro tiene 6 capítulos. El primero es tabula rasa, el segundo orden político, el tercero es cambio tecnológico, cuarto es guerra, el quinto es desigualdad y el sexto es ruptura moderna. Como veis, es un poco esto marketing. Y la estructura del libro es, en principio, un análisis de cuándo se produce la cooperación en una situación anárquica, tanto desde un punto de vista teórico como intentar validar empíricamente lo que la teoría parece apuntar. A continuación, lo que hago es introduzco en ese mundo anárquico en el que es posible la cooperación sin instituciones como el Estado una teoría del crecimiento económico, cómo eso lleva a desigualdad y cómo eso produce la aparición de Estados. Y dedico los capítulos 3, 4 y 5 a analizar empíricamente, a validar empíricamente la teoría que he desarrollado en los 2 primeros capítulos. Y finalmente, en el 6º capítulo, analizo el proceso de ruptura moderna, si se quiere llamar así, de breakthrough hacia el mundo moderno que se ha producido en los últimos 2 siglos y por qué pasa. Aquí lo que voy a hacer es básicamente voy a hablar de una manera breve, tanto de la cooperación bajo anarquía como cómo se rompe esa situación y cómo eso produce desigualdad y lleva a la aparición del Estado. Como el nombre indica, tabula rasa es empiezo con un modelo en el que lo que hago es imaginar, suponer un Estado que creo que quizás ocurrió en el pasado y presentaré alguna evidencia sobre su existencia, en el que se caracteriza o se caracterizaba por ser un mundo sin Estado, sin instituciones políticas coactivas, en la que uno puede imaginar que existían individuos, agentes, que tenían básicamente en aquel momento atributos y capacidades idénticas y cuyo propósito fundamental, al menos en el modelo, en la teoría que construyo, es la de maximizar su bienestar. Para conseguir esto, y en eso sigo a Pareto, los individuos de este mundo tenían 2 posibles estrategias, o tienen 2 posibles estrategias, una productiva y otra depredadora. Supongamos, por decir algo, que nos retrotraemos a ese mundo tan simple, donde, por decir algo, el único alimento son conejos, que es una cosa que a mí me gusta mucho, por lo tanto voy a utilizar el ejemplo del conejo, y ahí esos individuos tienen 2 estrategias. Una es cazar conejos
y eso le llamo yo una estrategia productiva, o esperar a que el vecino cace el conejo y apropiarse del conejo. Eso sería una estrategia de depredación. ¿Y cuál es de las estrategias la que utiliza el individuo? Va a variar según las tecnologías militares y económicas que existan. En ese mundo, la última cosa que va a acompañarnos y va a ser como la fuente de cambio, de salida de la tabula rasa, es un proceso de innovación tecnológica, basada en un concepto común en teoría del crecimiento, en economía, en la teoría económica, que es learning by doing. Simplemente la gente aprende haciendo cosas, planteando los problemas que se plantean, los resuelve en un cierto aprendizaje que lleva a cambio tecnológico, a nuevas formas de producir. En ese mundo, en esa tabula rasa, como decía, los agentes pueden ser productores o pueden ser depredadores, y en ese intento de maximizar su bienestar, en principio, imaginemos que hay dos individuos, o imaginemos simplemente un individuo. Su opción preferida, al menos para lo que me interesa examinar a continuación, es básicamente ser un depredador del esfuerzo del contrario. Y la cosa peor que puede ocurrirle a un individuo es ser objeto de esa depredación. ¿Vale? Entre medio, entre escoger entre un conflicto entre todos los individuos, no simplemente ser objeto de depredación o ser el agente que depreda, sino que todos intenten robar el conejo a su vecino, prefiero simplemente perseguir conejos. ¿Vale? Eso, para aquellos que habéis tenido una cierta exposición a la teoría de juegos, lo podemos plantear en forma de una matriz. Aquí, si veis, hay dos agentes, un agente I y un agente J. Ambos tienen dos posibilidades, producir o depredar, y los pagos que resultan de cada acción para el agente I, simplemente aquí hay un pago, es, como decía simplemente de manera verbal antes, si el agente I depreda mientras el otro produce conejos de su chistera, el pago es el máximo, 4. Pesos o dólares o lo que sea, euros. Si el agente I está produciendo conejos y el agente J le roba los conejos, es el peor pago posible, es 1. Y como decía antes, de las otras dos posibilidades, producir los dos, dedicarse a la cría de conejos, cada uno de ellos, es 3, y estar los dos en conflicto es 2. Esos pagos se pueden poner de manera simétrica para el agente J. Aquí tenemos la misma matriz, pero así como antes he enseñado los pagos del agente I en la parte horizontal, aquí en vertical, no sé si se ve la flecha, esos serían los pagos del agente J. Si estos dos agentes, esta forma tiene básicamente una estructura de dilema del prisionero, que creo que es bastante conocida por todos vosotros, y en ese mundo, si simplemente actúan una vez los dos o se relacionan una vez, el resultado va a ser una situación de conflicto, porque tanto para el agente I como para el agente J, la estrategia que llamamos dominante, la que va a ser, la que va a perseguir, va a ser depredar, porque depredar es siempre mejor que producir si el otro produce, y depredar es mejor que producir si el agente J produce. Por tanto, aunque quizás los dos estarían mejor produciendo, tendrían pagos de 3 y 3 cada uno, tienen una situación de violencia. Sabemos también por la teoría económica, teoría de juegos, que si ambos agentes juegan de manera repetida ese juego, hay una posibilidad de que los dos se coordinen en producción. Imaginemos que el agente Y depreda la primera vez y que el otro agente, cuando ve que le han robado el conejo, lo castiga constantemente con una lucha, con una situación de conflicto de depredación. Para el agente Y, hacer esto implica el primer día o el primer momento en el que hace esto un pago de 4,
pero después, reiteradamente, en el tiempo, va a tener 2. ¿Vale? 4 más muchas veces 2, hay un momento en que la suma de 3 repetidas veces es más. Es decir, si yo empiezo produciendo y el otro empieza produciendo, no nos interesa o no tenemos incentivos para desviarnos a una situación de depredación que nos va a llevar a unos pagos muy inferiores de los de producción. Por tanto, es posible, y ahí no descubro nada extraño o especial, que incluso sin Estado, es decir, simplemente por una coordinación espontánea de las partes, haya posibilidad de cooperación. En este sentido, pues tenemos el trabajo de 1000 personas detrás, simplemente referirme a Elinor Ostrom como un posible ejemplo de este tipo de trabajo. ¿Qué ocurre en esta situación que tenemos una situación de posibilidad de depredación en un contexto que he definido como un dilema de prisioneros, pero en el que es posible cooperar si las dos partes interactúan repetidas veces? ¿Qué ocurre cuando introducimos un proceso de cambio tecnológico? Esa última parte a la que me refería antes, que era el aprendizaje, nos lleva a crear nuevas cosas. No necesariamente, pero en muchas ocasiones lo que va a ocurrir es que va a haber una diferenciación entre los diferentes agentes en términos de los recursos y de su producción. Y con eso una creciente desigualdad. ¿Por qué? Bueno, imaginémonos, por ejemplo, que estamos en un mundo en el que efectivamente la gente inventa cosas, alguien imagina una caña de pescar, esa caña de pescar se difunde a todo el mundo porque no hay estados, no hay patentes, no hay barreras, pero ¿quién va a beneficiarse de la caña de pescar? Aquel que está al lado de un río o de un mar. Es decir, y eso ocurre en otras cosas, ¿no? En agricultura, en múltiples casos de descubrimiento de tecnologías que son complementarias a los recursos que hay en el terreno o la estructura geográfica o biogeográfica que existe en un determinado mundo. A medida que se inventan cosas, aunque quizás podrían todos conocerlas y utilizarlas, para algunos esas tecnologías no sirven de nada. Por tanto, se produce un proceso de desigualdad entre individuos, un proceso de desigualdad geográfico, no porque haya gente más lista o menos lista, o más inteligente o menos inteligente, incluso más o menos trabajadora, es simplemente que casi aleatoriamente unos han caído, podríamos imaginar pues, un proceso de distribución de la población casi aleatorio, pero en un momento determinado ciertas tecnologías hacen que algunos se beneficien de esas tecnologías mucho más que los otros. ¿Qué ocurre? Que los pagos que reciben estos individuos cambian, ¿vale? Y imaginemos que el agente J está en un lugar en que la tecnología inventada, cualquiera que sea esa tecnología, le lleva a aumentar su producción muchísimo, ¿vale? Aquí lo vemos representado, si veis la flecha, el pago de producción del agente J es 100, del agente Y, por alguna razón, está en un lugar en el que esa tecnología no le sirve de nada. Su producción continúa siendo la inicial. Los dos son desiguales. Uno produce muchísimo, el otro no. ¿Qué ocurre? Que la producción en sí, como decíamos antes, es solo una de las dos estrategias posibles que yo tengo. La otra es depredar. Y el agente Y tiene la posibilidad, si tiene la tecnología adecuada, coactiva o militar adecuada, de tomar todo aquello que el agente J ha producido y quedárselo. Producir algo él, poquito, porque su tecnología es antigua en lo que es la producción económica, pero como decía antes, si su tecnología de coerción o militar, si ha estado yendo al gimnasio durante no sé cuántos meses, mientras el otro no hacía nada, lo puede
agredir o amenazar como mínimo y apropiarse de toda la producción de la gente J. Me diréis, bueno, efectivamente, a pesar de esa diferencia de pagos, en un mundo repetido podría ser que la gente Y prefiriese estar produciendo y recibir 3 y el agente J 100 porque 3 por siempre, infinitamente, puede, o durante muchos periodos, recibir cada periodo 3, sumar todos esos pagos, es más que conseguir 102 o 100, tomar todo lo del agente J, pero saber que después el agente J, al ver que le roban y ha hecho todo ese esfuerzo para producir, pasa también a una posición de depredar, con lo cual el pago del agente Y solamente es 100 o 102 en el primer momento y después será 2 todo el tiempo. Es cierto, pero también es cierto que eso va a depender de cómo el agente Y piense sobre el futuro. El agente Y, si descuenta el futuro, prefiere y tiene muchos incentivos para depredar inmediatamente porque el pago que va a recibir es muy alto y no pensar en el futuro, ¿verdad? Eso no ocurre en el juego anterior, en el que el pago era 3, ocurre, pero el pago que consigo, o era 4, perdón, es pequeñito y por tanto la sombra del futuro, lo que va a ocurrir va a ser muy importante, mucho más importante para mí, y en cambio aquí con 100 puedo, bueno, no sé, comprarme uno de esos yates que tienen los oligarcas rusos y que empiezan ahora a confiscarles, ¿no? ¿Cuál es el resultado de este ejercicio analítico? Que es simplemente tomar el juego del dilema del prisionero, modificar los pagos de cada parte como resultado de ese cambio tecnológico. Lo que nos está diciendo este simple ejercicio es que la cooperación que antes era posible de manera espontánea se rompe. Que cuando hay desigualdad, lo más probable o con mucha mayor probabilidad, es que no va a haber cooperación, que lo que va a haber es conflicto, ¿verdad? Opuesto al revés, que la cooperación que tomamos, que vemos cuando nos enseñan el dilema del prisionero y el efecto de repetirlo 1000 veces es que va a haber cooperación, mi respuesta es cierto, pero solo cuando hay condiciones de igualdad relativa. Cuando cambiamos los pagos de las personas, esa cooperación básicamente se colapsa, se hunde, ¿verdad? Eso es la primera consideración que hacía, bueno, de hecho era la número 3 de la primera transparencia que he enseñado, ¿no? ¿Qué más nos enseña este análisis del dilema del prisionero con pagos asimétricos o cambiados, ¿verdad? Bueno, pues para mí lo que nos enseña es lo siguiente, es que a partir del proceso de cambio tecnológico, los individuos se especializan. Unos se convierten en productores, aquellos que se benefician del cambio tecnológico, y los otros, los que no, potencialmente, se convierten en depredadores, ¿verdad? Estoy hablando de cambio tecnológico económico, ¿verdad? Porque también hay un cambio tecnológico en la tecnología militar, pero estoy fundamentalmente hablando del cambio en la producción. ¿Por qué insisto en esto? Bueno, porque este resultado para mí lo que hace es endogeneizar a Olson. Olson es famoso, es conocido, porque nos habla de los bandidos que pasan de ser Robin Bandits a ser bandidos estables, stationary bandits. Pero en su trabajo, que es muy importante, o al menos para mí lo es, y que arroja muchísima luz sobre muchísimas cosas, nunca sabemos de dónde vienen los depredadores ni de dónde vienen los productores. Aparecen allí, ¿verdad? Hay unos bandidos que aparecen, pero mi intención en este modelo es pensar de dónde vienen esos bandidos, porque eso además tiene unas consecuencias sobre cómo pensamos de las que hablaré en la siguiente transparencia. El otro resultado al que quiero insistir es
que de hecho ya he subrayado antes, es que cuando se hunde la cooperación espontánea, lo más probable es que haya una situación de violencia sistemática por parte de los depredadores depredando a los productores. Esa violencia tiene el potencial de disipar toda innovación tecnológica. ¿Por qué? Porque cuando el depredador viene, el productor prefiere no hacer nada. ¿Vale? Su respuesta es no invertir en producción si lo que va a ocurrir conmigo es que voy a ser básicamente expropiado de aquello que conseguí. Esa posibilidad, la de disipación del crecimiento, solo se evita si emerge unas instituciones coercitivas, el Estado, para suprimir el conflicto. Y ese Estado puede, en mi opinión, aunque aquí lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo es simplificando lo que en el libro es algo más complejo, en mi opinión, o tal como lo intenté desarrollar, dos vías diferentes. La vía que le llamaría monárquica, o si queréis, olsoniana, en el que el depredador se convierte en el dictador o monarca y ofrece protección a cambio de extraer rentas de los productores. ¿Vale? Ese es el resultado de Olson. Pero existe una segunda posibilidad, que yo le llamo, por decir algo, la vía republicana, que no es un término que me satisfaga demasiado, pero es una forma, un shortcut, si queréis, en los que los mismos productores se autoorganizan e invierten en instituciones de producción. ¿Vale? Por lo tanto, al endogenizar la aparición de bandidos, lo que hago además es hacer más compleja la aparición del Estado, ¿verdad? Porque en Olson simplemente hay un tipo de Estado, no el otro. O una mezcla de los dos, como discuto en el libro. También querría reiterar, pero muy rápidamente porque veo que el tiempo va justo, es que esas dos soluciones, la vía monárquica y la vía republicana, en ningún caso son el resultado de un contrato. No es que nos encontremos en un contrato entre el depredador y los productores. Y tampoco es una solución óptima, que es lo que normalmente los economistas, de la manera que piensan, ¿no? En el sentido neoclásico de, bueno, esto es la solución mejor para conseguir que haya crecimiento. Para mí son simplemente un equilibrio que depende de la capacidad coercitiva de cada parte. Cuando los depredadores son potentes y tienen una tecnología desarrollada, va a predominar la vía monárquica. Si no, los productores pueden llegar a protegerse. Y dependiendo de esa tecnología militar, como explico en el libro, cada régimen político, la frecuencia de los regímenes políticos en el tiempo y espacialmente vienen dados por esas tecnologías militares. No voy a entrar en eso porque es todo lo que llamarían, en inglés llaman can of worms, ¿no? Una lata de gusanos y es demasiado. ¿Cuáles son los efectos de toda esa dinámica de crecimiento, de violencia y de construcción del Estado? Bueno, como decía antes, cuando hay igualdad relativa es posible hablar de sociedades sin Estado. Tras esa transición a la que me refería, en la vía republicana más pura, la distribución interna de factores o de assets básicamente viene determinado por la estructura productiva prevalente ahí. En la vía monárquica hay un proceso de redistribución de productores a depredadores, de los productores a los bandidos. Y esa redistribución varía con la capacidad coactiva que tienen los bandidos o los depredadores. En algunos lugares son capaces de extraer muchísimos recursos y construir pirámides en Egipto, y en otros su control es mucho menor. Voy a pasar a la evidencia empírica y lo primero que quiero es simplemente indicar que en el libro lo que hago es utilizar todo un material arqueológico y antropológico que tenemos que nos muestran
que hay una serie de sociedades que tenían igualdad material, básicamente sociedades preestatales. Sabemos por el análisis que se ha hecho, como digo, antropológico y también arqueológico, y los dos más o menos coinciden, y hay problemas en la recolección de datos, etcétera, pero que son sociedades de cazadores-recolectores fundamentalmente con una nutrición igualitaria, en el que el cazador que tiene éxito se le reconoce, pero de manera transitoria. Tenemos papers que nos muestran que la desigualdad en esas sociedades es baja, al menos en términos de patrimonio, y que la transmisión de padres a hijos de la riqueza es muy pequeña. Esas sociedades están correlacionadas con la ausencia de autoridad estable. Son sociedades iguales en las que no hay una estructura coactiva estable, y eso no quiere decir que sean sociedades rusonianas, al estilo de que quizás Marx y Engels imaginaban. Simplemente, en realidad es al revés. Cuando miramos esas sociedades, tienen unas relaciones sociales basadas en la represión de toda diferencia personal, con una violencia muy alta pero muy irregular, básicamente a veces casi aleatoria, y con un crecimiento cero. Es decir, básicamente de la manera que Hobbes nos decía que life era poor, nasty, brutish and short. Por tanto, la anarquía permite la cooperación, la igualdad relativa permite una situación de anarquía y de igualdad, pero sí que tiene unos costes en términos de cero crecimiento y de relaciones sociales extremadamente elevados. Eso se puede poner, esas sociedades, esa evidencia antropológica a la que me refiero en el libro, se puede poner en un contexto más amplio. Aquí os enseño datos utilizando la información del Atlas Etnográfico, que recoge datos sobre 1.100 comunidades humanas aproximadamente. Y lo que hago en estos gráficos es calcular o estimar la probabilidad de que hayan economías con menos de 200 habitantes en el gráfico de la izquierda, en función del tipo de sociedad, de cazadores-recolectores a sociedades con unas tecnologías agrícolas complejas. Lo que nos está indicando este gráfico es que la mayoría de las sociedades de cazadores-recolectores son muy pequeñas. En cambio, las sociedades con agricultura intensiva tienen unos hábitats con unas localidades mucho más mayores. De la misma manera, el gráfico de la derecha nos indica la probabilidad de tener reglas de herencia de tierra que se incrementa con la complejidad de la economía. Y en esta transparencia, a la izquierda, aquí enseño el tipo de economía con la presencia, de acuerdo con el Atlas Etnográfico, de estratificación de clase, aumenta con la complejidad de la economía, y la presencia de estados, que también la probabilidad de que existan aumenta con la complejidad de la economía, con el cambio tecnológico, si queréis. Evidentemente, esto es una correlación. Podría ser que no fuese la historia no fuese, hay un shock tecnológico, lleva esto a complejidad económica, eso lleva a desigualdad y finalmente, a través de los mecanismos que yo indicaba, a que aparezca el Estado, sino que podría ser al revés, es que solamente cuando hay estados se produce crecimiento. Esta es la tesis de un institucionalista, Alan North, o en su encarnación, una de sus últimas encarnaciones, de Acemoglu Robinson. Vale. Las dos historias son compatibles con las correlaciones que he enseñado. Y por eso lo que quiero hacer es simplemente mostrar un ejemplo de un experimento natural en Alaska para intentar resolver este problema de causalidad. Alaska es interesante porque esto es el mapa del noroeste de Alaska.
Alaska empezó a ser habitada hace más de 4.000 años. Sabemos que eran básicamente poblaciones nómadas, vivían de la caza, de la pesca con el kayak. Hacia el año 600 de nuestra era hubo un cambio tecnológico que vino de Siberia, de hecho, que fue la introducción del kayak con flotadores. Los kayaks con flotadores son mucho más estables y permitieron a las poblaciones inuit de Alaska empezar la caza de ballenas con un riesgo relativamente menor que si no tuviesen los flotadores, porque las ballenas básicamente darían la vuelta a los kayaks y matarían a los pescadores. Hacia el año 800 de nuestra era, la caza de ballenas se había extendido a toda esa área. Pero lo que es interesante de este caso, y ahí es donde es ese punto exógeno, ese shock que parece indicar que el cambio tecnológico precede al cambio institucional, cuando miramos la evolución del clima en esa área, hacia el año 1200, esa raya, esta es la raya, esto es la evolución de la temperatura en julio promedio en Alaska desde el año 3000, en los últimos 3.000 años, porque este gráfico está hecho con el cero hoy en día. Vemos que hacia el año 1200, es decir, hace unos 800 años, aquí hubo un momento de shock climático y una caída de las temperaturas. En ese momento ya existían kayaks con flotadores, habían sido introducidos aproximadamente aquí, y ese cambio climático tuvo un efecto importante sobre Alaska en el siguiente sentido. Hizo que el hielo permaneciese en el mar durante mucho más tiempo y que las ballenas que migran norte-sur, sur-norte, solo pudiesen pasar por unos canales en donde no había hielo. Esos canales tocan en el estudio que se ha hecho, las puntas de Alaska que están marcadas en negro. Eran los lugares más cercanos de lo que en inglés se llama islet, y la verdad es que no sé cómo se puede traducir, que tocaban más cerca a la costa y por tanto permitían a los pescadores, a las poblaciones inuit, cazar ballenas y arrastrar el animal hasta la costa firme con poco peligro para su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el shock climático lo que hizo fue que hizo cambiar el valor de la tierra en Alaska, o el del mar, ¿verdad? Hizo que lo que antes era caza de ballenas en todas partes se concentrase, hubiese lugares estratégicamente mejores, mucho más productivos. Este es el caso de esos 4 puntos. Y observamos, por el análisis arqueológico que se ha realizado, que en ese momento, en esos lugares, se produce un proceso de diferenciación entre las poblaciones de inuit. En esos lugares se crean localidades con jerarquías sociales y se produce un proceso de violencia, de conflicto entre las poblaciones que controlaban estos puntos estratégicos y el resto de la población que continuaba viviendo básicamente nómada y que atacaba esas poblaciones. Es decir, que si creemos pensando sobre el caso de Alaska, el cambio climático que cambia el valor de la tecnología y por tanto el valor del lugar en donde estás es el que genera esa desigualdad y genera las instituciones de acuerdo con el tipo de teoría que estaba presentando antes. Como es tarde, en el libro, y no voy a hacer esto, lo que hago es no quedarme simplemente en Alaska, sino utilizar la revolución agrícola para mostrar que esa misma historia, en la que el cambio tecnológico precede el cambio institucional, también es válido, ¿vale? Y utilizo la agricultura porque es
la revolución agrícola porque la puedo hacer para todo el mundo y porque además la revolución agrícola está en función de la idoneidad de la tierra, ¿vale? O sea, eso precede las instituciones. Y puedo mostrar en el libro que la agricultura aparece en lugares más idóneos desde un punto de vista biogeográfico y que eso lleva después a que aparezcan las instituciones y no al revés. Quiero compartir con vosotros, y no voy a hacer esto porque sería mucho tiempo, la última cosa. Y es simplemente que el libro también tiene una parte específicamente de desigualdad y de medición de la desigualdad. Claro, nosotros hoy en día utilizamos sobre todo censos, catastros, encuestas para medir desigualdad. Pero antes de la aparición de instituciones estadísticas, es imposible saber cómo era, o casi imposible saber cómo era desigual una sociedad. Y lo que hago en el libro es que utilizo la dispersión de alturas de poblaciones humanas para analizar cuáles son las posibles correlaciones o las posibles causas, si queréis, de esa dispersión, de esa desigualdad. ¿Por qué? Porque la altura, en parte, viene determinada por factores genéticos, pero en parte sabemos que viene determinada por la nutrición de las personas entre los 0 y los 3 años y después en la adolescencia. Y en las economías preindustriales, que vivían en el límite malthusiano, la nutrición tendía a ser muy incompleta en los estratos sociales más pobres. Por tanto, las poblaciones más pobres tenían lo que llamaríamos stunting, ¿no? Una menos altura de la que genéticamente podrían tener. Dando esto, utilizo dos medidas, unas directas, que son censos y registros militares del siglo XVIII, desde el siglo XVIII, y después datos de Boas, un antropólogo americano, que obtuvo dinero a finales del siglo XIX del gobierno americano para hacer un censo, incluyendo la altura, de aproximadamente 16.000 nativos en América del Norte. Y a esto también utilizó restos óseos que tenemos. Voy a presentar dos gráficos. En el primer caso voy a enseñar economías que son similares, tienen una agricultura, son economías básicamente agrícolas, pero con tecnologías militares diferentes, y para demostrar que el nivel de coerción militar que observamos es en esas sociedades, o al menos el tipo de violencia, de tecnología militar que tienen, parece correlacionada con la desigualdad en alturas. Este es el caso de la distribución, esto es una distribución, es una densidad de kernel de restos óseos y los datos de Boas en el caso de los indios pueblos y restos óseos de las poblaciones mayas. Y lo que vemos son unas distribuciones más o menos normales en sociedades que efectivamente tenían violencia, nadie lo niega, pero cuyas tecnologías militares habían generado menos jerarquías políticas que en Europa, ¿verdad? Estos son datos antes de la introducción de las tecnologías militares como el caballo, etc. No en el caso de los pueblos, pero sí en el caso de los mayas. Comparemos esto con las distribuciones de hombres en economías también agrarias, pero con estados militarizados. En el caso del Egipto antiguo, esto es la distribución, es en rojo la línea sólida, una distribución muchísimo más dispersa, más ancha que la de los dos casos anteriores. Y el caso de Polonia, tenemos datos de cementerios polacos desde el siglo XIII hasta el XVIII, que muestran, cuando pones todos los individuos juntos, muestran una distribución de alturas, por tanto una desigualdad mucho más grande. Y aquí aquí es otro tipo de datos. Aquí tenemos sociedades de tecnologías militares parecidas, pero en cambio diferentes en su estructura de propiedad agraria.
estos son datos de distribuciones de alturas de hombres, de varones en el sur de los Estados Unidos antes de la Guerra Civil. Tiene una distribución bimodal, básicamente población afroamericana y población blanca. Comparemos esto con la población del sur después de 1885. Continúa existiendo represión y explotación de la población afroamericana, pero en menor grado que antes, o al menos marginalmente menor, y la distribución en el norte de los Estados Unidos, que es mucho más igual. Por tanto, simplemente para abrir el apetito, ¿verdad? Es un intento de medir desigualdad utilizando restos osteológicos que muestran las dos fuerzas, la de coacción y el tipo de producción, tienen ambos un efecto sobre la desigualdad. Cierro diciendo, por tanto, o repasando lo que he dicho. Primero, la cooperación espontánea es posible, pero solamente en condiciones de igualdad relativa y con costos económicos elevados. Esa cooperación se rompe cuando ese cambio tecnológico genera desigualdad y, por tanto, competición. Ese cambio tecnológico incentiva la creación de instituciones políticas. Y como decía en algún momento, esas instituciones no son el resultado de un acuerdo óptimo o eficiente entre las partes en conflicto. No son un contrato como los economistas neoclásicos plantean, sino que se deriva de los recursos coercitivos o militares de cada agente y por eso mismo tienen un impacto redistributivo y también un impacto sobre el crecimiento al que no puedo referirme porque no tenemos más tiempo. Y ahí lo dejo para que podáis preguntar y podamos debatir sobre esta presentación. Muchas gracias por vuestra paciencia. Muchísimas gracias, profesor Bosch. Ha sido una excelente presentación de esta pues, muy impresionante trayectoria de la humanidad a través de esta combinación de factores entre depredación y cooperación, mediadas por la tecnología y la fuerza. Tenemos una pregunta del público, bueno, ya tenemos varias preguntas del público. Entonces, antes de darte las gracias, te quiero hacer esta pregunta y después dar lugar a otras por parte de Gloria y algunas por mi cuenta. Una participante que se llama Tich Martínez dice que el esquema de depredación del esfuerzo es muy interesante. Respecto a este planteamiento, la pregunta sería si se puede considerar que cuando un Estado genera políticas de transferencia con las características que sean, estas permiten generar condiciones de igualdad para la cooperación espontánea, pensando en que el Estado intenta recuperar el control, favoreciendo el acceso a la población a diferentes recursos. Creo que queda claro, es alimenticios, vivienda, tecnología, internet, computadoras, etcétera. Esa sería una primera pregunta muy amplia, por cierto, pero que quisiera poner a tu consideración antes de pasar a otras, pues esta es bastante abarcativa de las preocupaciones contemporáneas acerca del enfoque que tú utilizas para el análisis de toda esta trayectoria. ¿Debo contestar o queréis recoger? Sí, sugiero que contestes a esta. Vale. Y después vamos a otras. Bueno, yo la verdad me parece una pregunta estupenda y agradezco muchísimo. Para mí es un poco, a ver, voy a responder, voy a intentar responder. Dentro del esquema de lo que he presentado,
no creo que sea fácil, porque realmente, déjame decir una cosa antes, y con esto contesto al profesor Valdés, y es que el libro no pretende ser una historia de la humanidad. Lo que quiero es utilizar la evidencia que tenemos para pensar o para analizar temas fundamentales de bajo qué condiciones se produce cooperación, cómo explicamos la aparición del Estado, qué es lo que el crecimiento lleva a crecimiento o no, etc. Dicho esto, efectivamente el libro no habla demasiado de un Estado como el actual puede hacer políticas de transferencia que lleven a la cooperación. Creo que, de todas maneras, mi respuesta va a ser, en cierta medida, creo que sí. No voy a hablar de cooperación espontánea porque el caso es que en el mundo actual la complejidad de la economía y la productividad muy diferenciada que hay, para mí creo que impide que a nivel general pueda haber esa cooperación como la que vemos en las sociedades primitivas, o si queréis, preestatales. Pero es cierto que un Estado que hace políticas de transferencia sí que genera espacios para que haya más paz social, para que haya posibilidades de cooperación bajo ciertas normas establecidas por el Estado. Por tanto, no diría el Estado conduce a la cooperación espontánea, pero sí que pacifica relaciones sociales que permiten que haya cooperación. Con esto quiero añadir una cosa que está más en la línea de alguna cosa que he hecho últimamente, y es que una parte muy importante del Estado y de sus políticas de transferencia, en mi opinión, es no simplemente hacer políticas redistributivas, sino hacer, y no soy el primero que lo dice esto, ¿verdad?, que esas políticas de transferencia sean complementarias al crecimiento. Es decir, que yo creo que un estado de bienestar, un estado que apuesta por la igualación, ya sea de oportunidades como de resultados, si es simplemente redistributiva es problemática, porque siempre tendrá mucha resistencia de aquellos que pagan, nos guste o no nos guste. Pero si esas políticas son políticas que lo que hacen es generar posibilidades de crecimiento, que complementan la producción y la productividad, tienen muchas más posibilidades de funcionar bien, ¿verdad? Y eso es una cosa que el estado de bienestar, digamos, europeo, si queréis, tuvo mucho éxito en hacer. La educación, la sanidad, bueno, son políticas redistributivas, efectivamente, pero también hay que entenderlas como políticas complementarias que ayudan a todas las partes, a los amos de la empresa y a los trabajadores de la empresa, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y eso creo que a veces olvidamos ese elemento de complementariedad que es fundamental para entender por qué se ha construido ese Estado con un consenso social muy, muy importante, ¿no? Acabo aquí. Podría continuar, pero... Gracias. Bueno, no quise decir mi afirmación de que era una historia de la humanidad. Desde luego es exagerada, pero creo que la forma de reconstruir estructura en el tiempo de las condiciones bajo las cuales es posible producir cooperación o bien tener resultados depredadores, sí abarca un conjunto de situaciones que parecieran tener un poder explicativo importante sobre diferentes momentos del desarrollo. Yo quisiera hacer luego unas preguntas, pero doy paso primero a una pregunta del doctor José del Tronco. Él es profesor de la Flaxo y dice: mi pregunta sería la siguiente. Usted plantea que el orden político es más bien resultado de una determinada distribución de los recursos en la sociedad, pero la escuela neoinstitucionalista
sostiene que la relación es inversa. Si hoy en día el problema es la desigualdad, ¿qué papel puede jugar la política democrática para resolverla, dada la amenaza que la misma desigualdad representa para los regímenes democráticos actuales? Esa es la pregunta. ¿Quieres contestar a ella o quieres que acumulemos algunas otras? Yo creo que hay que juntar, ¿no? Algunas. Como queráis. Por la hora, ¿no? Tienes apagado tu micrófono. Mil disculpas, lo apagué sin darme cuenta. En la presentación, tú llegas en la comparación entre las diferentes etapas o los diferentes tipos de sociedad que se analizan hasta, por lo menos en las gráficas presentadas en una parte inicial, las que se refieren a las sociedades de cazadores-recolectores hasta llegar a las de agricultores. Digamos, estaríamos todavía ahí dentro, aunque ya hay innovación tecnológica en la agricultura y desde luego en el paso de un tipo de sociedad a la otra, no se explican si no hay algún tipo de tecnología que explique la evolución hacia una forma de sociedades más amplias y más complejas, más capaces de autosustentarse y por lo tanto crecer. Sin embargo, estamos todavía hasta la agricultura en un periodo, digamos, todavía malthusiano, no post-malthusiano, si entiendo correctamente. Pero ¿qué pasa después de que el cambio tecnológico se vuelve la herramienta por excelencia para para la dinamización del cambio? Es decir, ya no se trata solamente de mejorar un arado para continuar con la misma labor, sino se trata de producir maquinaria, por ejemplo, que en gran escala pueda revolucionar la agricultura. Lo mismo, bueno, y por lo tanto generar industria. En ese momento, en el momento en que el cambio tecnológico se vuelve una actividad per se, una actividad que no es resultado, digamos, relativamente ocasional de las necesidades para mejorar algún producto, como por ejemplo los flotadores de los kayaks de los inuits, que es una innovación técnica que les permite desarrollarse mejor, cazar ballenas que antes no podían cazar o era más riesgoso. Cuando esto se vuelve una función social en sí misma, ¿qué pasa? ¿Cómo se altera el mecanismo de la distribución entre cooperación y depredación? ¿Sí? ¿Qué pasa? Y de alguna manera estamos refiriéndonos a la explicación del capitalismo, si se quiere, pero sin hacer una simplificación o una sobresimplificación de la cuestión, en la complejidad del modelo de la sociedad industrial, ¿cómo podríamos tener una ruta de investigación en esta misma dirección? Esa sería mi primera pregunta, además de la de José. Si quieres ahora podrías hacer uso de la palabra y después vamos cerrando las preguntas que falten. Bien. Bueno, gracias por estas preguntas que son muy complejas y que no sé muy bien si podré contestar fácilmente en los pocos minutos que tenemos. Empiezo por la primera, que en realidad toca más el último libro que he publicado, pero con Francisco Valdés decidimos que quizás era mejor hablar de desigualdad en el libro que publiqué en 2015. Y en ese libro lo que hago es
Lo primero que efectivamente hay más desigualdad hoy en día y creo que hay diferentes teorías sobre por qué eso pasa. Para mí lo que ocurre fundamentalmente es, y en este sentido sigo ciertas economistas, hemos de pensar, bueno, sobre todo sobre lo que está ocurriendo hoy en día, pero en general, si pensamos en el capitalismo industrial, es decir, en los últimos 200 años, yo creo que el nivel de desigualdad y el tipo de empleo y la estructura salarial, etcétera, está muy fundamentada en el tipo de, o está muy determinado, es una función en gran parte de la tecnología de producción durante el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos hablar de un solo capitalismo, sino hemos de hablar de varios capitalismos, en el sentido de que la forma de producir ha variado y sobre todo lo que ha variado con ello, con las tecnologías que se utilizan, es qué tipo de trabajo es complementario con el capital. Entonces, en el siglo XIX, en el típico mundo capitalista de Manchester, el trabajo complementario era sobre todo trabajo poco cualificado, básicamente. Si imaginamos, si volvemos a pensar en cómo era la fábrica de Manchester, era un lugar en donde el trabajador simplemente era un engranaje más y no contaba para nada sus cualificaciones. A finales del siglo XIX, principios del XX, aparece una serie de cambios tecnológicos, la electricidad, la assembly line, la cadena de producción, en donde el trabajo complementario pasa a ser el trabajador semicualificado. Hoy en día, con las nuevas tecnologías de la información, el trabajador que es más complementario a estas nuevas tecnologías es el trabajador muy cualificado. Esos cambios en qué es el trabajo complementario han cambiado durante el tiempo el nivel de desigualdad. Era muy alta en el siglo XIX, en el siglo XX, precisamente porque hay esa demanda por trabajo semicualificado, se reduce la brecha salarial, se reduce la desigualdad, y hoy en día lo que vemos es que hay una serie de poblaciones, de estratos, que son los máximos beneficiarios de ese cambio tecnológico. ¿Cómo responder a la desigualdad hoy? Muy rápidamente. La primera es, creo que puede ser que este cambio sea simplemente temporal, es decir, que lo que ocurre es que ha habido nuevas tecnologías y aquellos que están más educados o que han tenido suerte en el sector en donde están se benefician de estas tecnologías, pero en principio los que no se han beneficiado van a ser capaces de recualificarse y aprovechar esas nuevas tecnologías. ¿Vale? Esa es la visión más optimista. La visión más pesimista es que eso no es posible, o bien porque la gente no se puede cualificar igualmente, o porque el proceso de automatización que viene con las nuevas tecnologías de la información van a ir más rápidas que la capacidad de la población de cualificarse. Yo tiendo a ser optimista, pero en el caso pesimista, en que ese catch-up de la población con el cambio tecnológico no se pueda dar, quiero ser optimista, al menos para los países más desarrollados, porque hoy en día el nivel de vida es tan alto, es decir, la productividad es tan alta, que esa productividad permite compensar a los que han perdido y permite reeducar a aquellos que han perdido en esta carrera tecnológica. Me preocupa más, y es una cosa que creo que poca gente trabaja, ¿cuál es el impacto de estas nuevas tecnologías sobre los países en vías de desarrollo? Siempre tendemos a hablar y a discutir sobre Europa y Estados Unidos, y es normal porque los que hacen estas cosas, la mayoría, no todos, pero la mayoría, están en esos países. Pero a mí me interesa mucho este problema incluso del inshoring, ¿no? O sea, ha habido un proceso de offshoring, pero si la tecnología se automatiza mucha producción, no tiene ningún sentido tener empresas en Camboya o en Malasia si tus consumidores están en California o están en París. De hecho, lo que quieres es volver a relocate, ¿no? A reubicar tus empresas en esos lugares. Y eso creo que es una frontera
de investigación que valdría la pena, en la que valdría la pena invertir, ¿no? Y tanto desde un punto de vista teórico como de policy, ¿no? La otra pregunta es sobre cambio tecnológico hacia el mundo capitalista. Y esa también es una parte del libro sobre teoría del crecimiento. Y voy a hacer una consideración muy abstracta, muy general, ¿verdad? Para mí, el crecimiento que llega hacia el 1800 no se explica fácilmente con el modelo institucionalista, porque nadie me explica de dónde vienen esas instituciones. Y siempre son una cosa exógena. Se habla de la critical juncture, aparecen unas instituciones, protegen derechos de propiedad y entonces crecen los países. Yo hago un paso hacia atrás en el libro y digo, bueno, ciertamente los modelos monárquicos son lugares en los que las élites, los bandidos estacionarios, crean un sistema de extracción de rentas y protegen su posición, ¿vale? En realidad para evitar competencia. Por tanto, en esos lugares el crecimiento siempre es limitado porque siempre pone en peligro el status quo. En los lugares en donde los productores, lo que yo llamo regímenes republicanos, podría haber crecimiento, el problema hasta 1800 o hasta 1500 o 1600 fue que esos regímenes, cuando los miramos, su escala, o sea, el tamaño de esos lugares y su duración eran pequeños. La escala era pequeña porque en realidad el productor se especializa en producción, no se especializa en guerra. Y por tanto, en principio no se expande. Y por tanto sus mercados son pequeños y los costes de transacción hacen que haya poca posibilidad de crecimiento si utilizamos un modelo de North para pensar qué es lo de especialización, que es Adam Smith, cómo aparece el crecimiento. Solamente se dio esta situación de ruptura hacia adelante, en mi opinión, cuando hubo un momento en que algunos de estos regímenes se hicieron lo suficientemente grandes y tuvieron tecnologías militares que les permitieron escaparse de la depredación de los regímenes monárquicos tradicionales. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo que quizás es algo provocador, pero voy a ver si se me permite, y es que en la Grecia clásica hay un momento en el siglo V en que hubo un proceso de crecimiento y tenemos trabajos de Ober sobre esto, pero ese proceso se trunca por guerras interiores y por la conquista de Roma. Roma era un depredador y todo lo que hubiese podido quizás ser un proceso de crecimiento desapareció. En cambio, en la Europa del siglo XVI, XVII y XVIII, gracias a Dios España no ganó, o Francia, porque esos eran los regímenes, digamos, depredadores por excelencia, y en algunos lugares se produce crecimiento que lleva finalmente a esa breakthrough del que hablo en el libro. Pero es porque hay una conjunción, y eso es la última consideración que hacía al principio, y es que el crecimiento económico, para que se dé para que haya un escape hacia una sociedad de la abundancia, solo es posible si tienes que los propios innovadores, los propios productores, son capaces de evitar ser capturados por los stationary bandits. Y eso, a mi modo de ver, se ha producido casi milagrosamente en los últimos 200 años. Y nadie dice que pueda continuar, no lo sabemos. Claro. Bueno, para cerrar yo haría una provocación. Una provocación amistosa. Que me interesa particularmente porque creo que hay un tema contemporáneo de discusión e investigación sobre la cuestión en todas las disciplinas sociales. Y es si podemos identificar en este proceso y en el proceso contemporáneo de las sociedades tal y como hoy se nos presentan, tanto desarrolladas como no desarrolladas, identificar que puede existir, digamos, un sistema de incentivos superior para
orientarse más hacia la solución republicana que hacia la monárquica? Es decir, estamos transitando del autoritarismo a la democracia en el sentido, desde luego, esos son términos de la ciencia política, pero es claramente evidente que en todas las disciplinas el autoritarismo es concebido como una forma de depredación desde el poder, independientemente de que haya otras que no son estrictamente o directamente relacionadas con el poder del Estado, pero en que ha sido la democracia o ha sido el republicanismo el que ha moderado esas posibilidades depredadoras. Entonces, dejo eso en el centro como para cerrar y conocer un poco tu sentir al respecto, aunque no necesariamente esté directamente desprendido de tu análisis. Ahí si lo está, por supuesto, pues mucho mejor. Pero, ¿qué piensas al respecto? La pregunta es cómo veo la situación en términos de entre autoritarismo y democracia, ¿quién va a ganar o cuáles son los fundamentos de la existencia de regímenes democráticos? Bueno, aclarando la pregunta es si entendiendo que el sistema republicano sucede al sistema monárquico, al menos temporalmente, por una parte, pero porque presenta ventajas en ciertas condiciones, ventajas que son mayores que las del monárquico, ¿hasta qué punto, digamos, la sociedad contemporánea tendría más incentivos para ir en un sentido o en el otro? Esa es un poco la pregunta, sin tratar de hacer, digamos, filosofía de la historia, ni teleología gratuita, ni barata y anticipada, ni nada por el estilo. Simplemente puestos hoy en día, cuando vemos un proceso, primero una tercera ola de democratización, hoy un proceso de reversa de la democracia en el sentido de países yendo más hacia la autocratización. ¿Qué tanto ves tú en la estructura más amplia de la economía política contemporánea la direccionalidad de ambas posibilidades? Sí. Bueno, primero decir que la pregunta es muy interesante y me tendréis que invitar más para poder hablar de estos temas largo y tendido. Creo que la demanda de democracia y de transparencia es general o generalizada. El problema es que hay unas fuerzas, es decir, hay unos depredadores, unos estratos, o unas clases, o unos clics, o unas élites que en determinados lugares impiden esa posibilidad, ¿verdad? Porque está en juego toda su existencia, su estatus, sus rentas. Y por tanto, depende de la estructura de cada país, es más posible que la democracia pueda prosperar que en otros lugares. A eso añadiría lo que decías, que son estas olas, ¿no? Yo creo que estas olas están muy relacionadas con la conjunción internacional. Que las olas que hemos visto y las reversiones están relacionadas con crisis internacionales muy importantes. Cuando se hundieron los imperios centrales en el 18, hubo un tiempo de democracia. Cuando se volvió a hundir el sistema, hubo durante un momento, después de la Segunda Guerra Mundial, un proceso de democratización. A medida que se incrementó la colisión entre los grandes bloques, tuvimos la reversión de los años 60 y 70, con las que de hecho hablábamos antes de la conferencia, y con la caída de la Unión Soviética del año 90 hasta ahora ha habido un momento de liberalización, pero hoy en día, con la emergencia de la China y por lo que parece, la entrada nueva de Rusia en el orden internacional, eso es una mala señal para aquellos países que están en el medio, ¿sabes? O sea, que no serían sólidamente democráticos por razones internas o interiores, tampoco son autoritarios por su
sus características internas, sino que están en esa situación, digamos, inestable, y entonces el sistema internacional los empuja en una dirección u otra. Y todo depende de la China, yo creo. Sí, coincido en eso. Y de la fuerza nuclear, pero bueno, ya veremos esa otra parte. En todo caso, pues esta sería la última pregunta. Nuestro agradecimiento por tu participación es enorme. Bienvenido nuevamente a la Flaxo y esperemos que podamos continuar esta conversación posteriormente, precisamente para entrar a otros nichos y aspectos de la cuestión. Yo te doy las gracias a nombre de la Flaxo y quisiera simplemente pasarle la palabra a la doctora Gloria del Castillo para cerrar nuestra sesión de hoy. Gloria. Pues muchas gracias. Creo que ha sido, has puesto en la mesa, es un gran tema, ¿no? Y como yo decía en mi introducción a esta conferencia, a esta clase, la verdad que me recordó mis clases de doctorado aquí justo en la Flaxo, no solamente agradable, sino pues muy iluminadora en términos teóricos, ¿no? Entonces, yo solamente quisiera cerrar en esos términos, ¿no? A la luz, que es como decía en un principio, que tenemos todo el propósito de continuar con este diálogo, discusión, construcción de un debate renovado, innovador de las ciencias sociales, que justo tiene ese propósito, ¿no? Hacer, como yo les digo a la comunidad, un corte de caja y poder revisar, ¿no? Las teorías actuales, por ejemplo, tu planteamiento teórico, conceptual, analítico, metodológico, para ver si efectivamente son los ojos, ¿no? Los ojos científicos, técnicos, politológicos que necesitamos para mirar estas grandes problemáticas, pues como sigue siendo la desigualdad, para ver si podemos resolverlos, al menos teóricamente y después empíricamente, pero justo ese es el propósito, ¿no? De esta discusión. Ya, y en ese sentido, pues has puesto en la mesa a verla, ¿no? Si queremos como sociedades resolver los problemas de la desigualdad, pues tenemos que pensar en muchas dimensiones, ¿no? Has puesto tú, digamos, la desigualdad o la igualdad es resultado de la coproducción, ¿no? De un tipo de Estado particular, de los incentivos, como decía ahora Paco, ¿cuáles son? Podemos pensar en unos incentivos superiores, ¿no? Que contribuyan a una acción colectiva, a una cooperación para pues resolver estos grandes problemas y de alguna manera poder neutralizar a las intenciones de los bandidos estacionarios, ¿no? Entonces, creo que pues efectivamente tenemos que continuar con este tipo de conversaciones aquí desde la Flaxo México, ¿no? Con investigadores, profesores como tú. Y bueno, pues digamos, no esperamos una respuesta, obviamente, pero sí esperamos construir, ¿no? Esta agenda de investigación que vaya pues avanzando en esta línea de conocimiento, de pensamiento, y creo que sigue siendo desafiada de alguna manera, ¿no? Estos ojos, ¿no? De la teoría de la acción colectiva, el teorema de juegos, ¿no? Para poder ver realmente, comprender la complejidad de estos problemas y poderlos solucionar. No es fácil, digo, no solamente es fácil, son años, yo creo que de pensamiento, y yo creo que la coyuntura mundial, regional, pues, ¿no? Efectivamente interpela, ¿no? A estos planteamientos teóricos. Así que, pues, muchas gracias, profesor Bosch. Nos quedamos con todavía muchas preguntas, muchas inquietudes, y
y pues un gran desafío y mucho éxito para la producción, ¿no? Académica, intelectual que ya nos has compartido. Pues muchas gracias a todas y todos por esta gran sesión. Lo seguimos esperando, ¿no? En estas próximas sesiones de nuestra Cátedra Flaxo México. Pues gracias. Gracias a vosotros.